Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Quesada Roldán. Soy profesor e investigador en la Estación Experimental Fabio Baudrich Moreno y pues quiero agradecer el espacio que brinda la Facultad de Ciencias Agroalimentarias en esta celebración especial del Día del Agricultor. Agradecerles el espacio para poder hablar este tema que es novedoso, ¿verdad? Y trae muchas oportunidades para muchas nuevas formas de producir. Estaremos hablando sobre la iluminación artificial de plantas para la producción hortícola, dándole un poquito más ese enfoque hacia lo que sería la horticultura. Bien, sabemos que hay diferentes factores que van a afectar el crecimiento de las plantas y la productividad de las mismas, ¿verdad? Son muchas condiciones las que van a definir esto. Entre ellas tenemos la genética del cultivar. El material por sí solo genéticamente pues tiene ya una productividad definida por los propios genes de la planta. Por supuesto, el manejo que se le haga al cultivo, y eso tiene que ver con toda la parte del riego, de la nutrición mineral, lo que sería el control de plagas, de enfermedades, cómo se hacen las podas, cómo se hace la conducción, en fin, las diferentes prácticas agrícolas, ¿verdad? Que tendrían una relación directa con todo lo que sería la producción. Y también hay factores muy importantes que van a definir cómo se desarrolla y cómo produce un cultivo, que serían los factores ambientales. Ahí tendríamos entre estos factores la temperatura, la humedad, la concentración de CO2 y la luz como una condición que es vital para el desarrollo de una planta. Hay varias maneras de cómo alterar esa condición ambiental en los ambientes protegidos y ciertamente la manera como se vea afectada la planta a través de estas condiciones ambientales van a definir enormemente su productividad. Entonces, la pregunta que surge es si será necesario suplir la luz como uno de estos factores que recién conversamos. La pregunta surge en el sentido de que estamos produciendo aquí en un país en condiciones tropicales en nuestra región. Y pues estas tecnologías son originarias de climas de latitudes más hacia el norte. Quiere decir que son zonas donde hay épocas del año, especialmente en el invierno, donde hay pocas horas luz, lo que no es el caso de nuestro país. Entonces uno pensaría suplir luz en nuestras condiciones básicamente en el sentido de mejorar la calidad de la luz. Vamos a hablar un poquito de este concepto más adelante. Y no tanto en el sentido de darle más horas luz a la planta, como se hace en otras latitudes, especialmente el norte de Europa, Canadá, Estados Unidos. Surge entonces esta interrogante. ¿Por qué la luz es tan importante? Bueno, sabemos que en el proceso esencial de la fotosíntesis para las plantas, lo que ocurre es la conversión de la energía luminosa en energía química, es decir, toda la energía que se provee como fuente natural a partir del sol, tendríamos que suplirla de otra manera, de forma de que podamos producir energía química, básicamente en el proceso que consumiría dióxido de carbono y agua y generaría oxígeno y carbohidrato para poder cumplir toda la fotosíntesis como tal. Ahora bien, tenemos que saber que las primeras aplicaciones de luz en horticultura fueron hechas en plantas ornamentales, principalmente con el objetivo de regular la floración y el crecimiento vegetativo. Y se hizo especialmente, como les indicaba, en países de clima templado, ¿verdad? Especialmente en estas épocas invernales. Mediante la regulación de la luz ya se veía cómo este proceso afectaba directamente, por ejemplo, fases de floración, que son importantísimos en los ornamentales.
Entonces se empezó a probar con diversos tipos de lámparas, dentro de ellos las lámparas incandescentes, las lámparas de vapor de mercurio y las de sodio de alta presión, que son las que han estado siendo más utilizadas frecuentemente en los últimos años, y lámparas fluorescentes también como otra opción. Todas estas pues generaban el objetivo deseado, no sin antes pues generar también algunos inconvenientes como altos consumos energéticos, generación excesiva de altas temperaturas en el ambiente, etc. Aquí es donde aparece el tema de las luces de tecnología LED, que son mucho más eficientes. Entonces, muchas de estas lámparas que en el pasado podían ser útiles, se han venido pasando hacia tecnologías de iluminación mediante lámparas del tipo LED. Las anteriores lámparas, entonces, básicamente podemos anotar que tenían como inconveniente el alto consumo energético, la alta temperatura que generaban, es decir, una emisión de calor, y en algunos casos, incluso si había un contacto muy cercano de la planta, del dosel de la planta, con las lámparas, incluso quemas en el follaje podían ser anotadas. Y el otro gran inconveniente es un espectro de luz difícil de modificar, ¿verdad? La calidad de luz, la radiación que estaba siendo emitida, no había manera de modificarla, y las plantas recibían básicamente el espectro de luz que la lámpara era capaz de generar. En el caso de las luces LED, la gran ventaja que tienen es que se le pueden dar un enfoque en la calidad de la luz, ¿verdad? Y aquí es donde podemos trabajar en modificar un poco la longitud de onda que se emite y intentar adaptar esa longitud de onda a la recepción que tenga los fotorreceptores de la planta, ¿verdad? En aquellas zonas en el espectro electromagnético donde vaya a trabajar mejor, que vaya a ser más eficiente en el aprovechamiento de esta energía lumínica. Por supuesto, también se podría trabajar con el tema de intensidad, ¿verdad? Y poder graduar la cantidad de luz que vaya a recibir una planta. Pero el enfoque principal estaría en el tema de la calidad. Ese es el gran diferencial que le podrían dar la luz del tipo LED. Podríamos identificar diferentes formatos de lámparas del tipo LED, ¿verdad? Lo que llamábamos las barras de luces LED, ¿verdad? Que son útiles para colocar en el dosel de los cultivos. Lámparas que tienen ya, digámoslo así, una facilidad para disponerla en forma aérea o cercana al sitio de producción, de forma de que puedan emitir desde allí la radiación que la planta necesita. Estas tiras de luces LED que también son útiles cuando se producen estantes, por ejemplo, para poder orientar ahí la dirección de la luz, y que también pues tienen la facilidad de adaptar mucho la manera como se vayan a posicionar estas lámparas en el sentido de la cercanía que tenga o no con el cultivo, de acuerdo a lo que uno desee. En este sentido, pues tenemos estos beneficios, ¿verdad? Que las anteriores lámparas no nos ofrecían. Una luz LED, para tener todos el concepto claro, básicamente es una luz que se forma a través del paso de la energía, de la corriente eléctrica, a través de un diodo semiconductor. En este punto, los electrones se juntan, ¿verdad? En los electrodos, y que son de diferentes voltajes, y se alcanzan diferentes niveles de energía. Cuando la energía alcanza un nivel menor, la energía es liberada a través de la forma de los fotones, y que sería la luz visible que nosotros comúnmente observamos. Por eso es que modificando la manera como se juntan estos electrones en los electrodos, se podría modificar el espectro de luz, o se podría modificar la intensidad de la luz. Las aplicaciones hoy son muchas, evidentemente, además de lo que sería agricultura, pues sabemos, ¿verdad? Aplicaciones comerciales, aplicaciones residenciales, en la industria de la producción
de tecnologías, en pantallas, en la industria automovilística, en los deportes, en fin, en muchas aplicaciones se hace aprovechamiento de las ventajas de la tecnología de las luces LED. Y por supuesto, entonces, la agricultura no se quedó de lado. Uno de los fundamentos principales del aprovechamiento de esta luz está explicado acá. Sería en el aprovechamiento del espectro electromagnético, ¿verdad? Y la relación que tiene con la luz par. Este espectro electromagnético, ¿verdad?, abarca energía de longitudes de onda corta y hasta las longitudes de onda larga. Sería desde la radiación ultravioleta hasta la radiación del tipo infrarroja. En el intermedio tenemos todo el espectro que llamamos de luz visible, que realmente es una sección pequeña del espectro electromagnético total. Esa luz visible abarca solo esta pequeña sección, que es la que nosotros somos capaces de observar a través del ojo humano. Y ahí tenemos en este rango de 400 a 700 nanómetros, pues las diferentes longitudes de onda que somos capaces de observar y que también las plantas en su gran mayoría aprovechan en sus procesos de la fotosíntesis. Entonces, en ese pequeñito espacio del espectro electromagnético tenemos la luz que nos va a interesar desde el punto de vista de los procesos de la fotosíntesis. Esto ocurre porque los pigmentos, que son los que capturan la energía luminosa, lo que llamamos pigmentos fotosintéticos, principalmente dentro de ellos la clorofila A, la clorofila B y los carotenoides, actúan justamente en este mismo espectro de luz visible que ya hablábamos, de 400 hasta 700 nanómetros. Y lo que se observa es que el aprovechamiento que se tiene, la eficiencia en el aprovechamiento para convertir esa energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis, ocurre a través de picos, especialmente en las zonas más cercanas a los 400 a 500 nanómetros, que básicamente corresponde al rango de espectro azul, y el otro pico importante en un rango de 600 a 700 nanómetros, que corresponden más a los pigmentos de coloración roja. Ahí, en esos momentos, estaríamos con el mejor aprovechamiento de la luz. Básicamente, en esta figura observamos esa actividad fotosintética resumida en el espectro, ¿verdad? Observamos en la sección azul un mejor aprovechamiento en esta zona cercana a los 400 nanómetros y en el espectro rojo entre 600 y 700 nanómetros el otro gran pico de aprovechamiento fotosintético. ¿Qué ocurre con la luz solar? Bueno, básicamente la luz solar emite todo el tipo de radiación, ¿verdad? Abarca todo el espectro y se ve reflejado en esta figura, donde pues simplemente se abarca la totalidad del espectro de luz visible y no hay diferenciación en aquellas zonas donde las plantas tendrían la mejor capacidad para aprovechamiento de la fotosíntesis. Con la lámpara de vapor de sodio, por ejemplo, que les comentaba que han sido las que recientemente han venido siendo sustituidas por las lámparas LED, pues vemos que son emisoras en un rango de radiación entre 550 y 600 nanómetros en su gran mayoría, y no logran captar las partes del espectro de actividad fotosintética más útiles desde el punto de vista de aprovechamiento en la fotosíntesis. Luces fluorescentes, por ejemplo, que sería el mismo tubo fluorescente que conocemos comúnmente utilizado en nuestras casas muchas veces. Este tipo de lámpara pues básicamente emite todos los tipos de radiación, no hay especificidad, es una radiación de mala calidad y su eficiencia fotosintética es bastante baja. Y por acá tenemos una lámpara de luz LED donde yo tengo esa capacidad de definirle a través de la manera como fueron conformados los electrodos, poder orientar la luz que vaya a ser emitida. Y entonces aquí la oriento
en picos de mayor aprovechamiento, un pico en los 450 nanómetros, por ejemplo, en el caso de esta lámpara en particular, y en este otro gran pico de 650 nanómetros. Cada luz LED en particular pues emitirá diferente radiación, esto según conforme haya sido su proceso de elaboración. Dentro de los efectos que reporta importantes para la horticultura, tenemos el principal de ellos, la mayor actividad fotosintética, que justamente se justifica por lo que recién comentamos. Una luz que está dirigida a aquellas secciones de la luz visible donde hay mayor capacidad de los fotorreceptores de capturar esa luz y convertirla a través del proceso de la fotosíntesis. Usualmente, si esperamos una mayor actividad fotosintética, pues es lógico pensar que nuestra producción también iría a aumentar. Desde este punto de vista, pues la gran ventaja de las luces LED en términos de producción estaría reflejado en ese aumento que se justifica por la mayor fotosíntesis de la planta. Además de este beneficio fundamental, podemos hablar también de lo que sería la concentración, el aumento en la concentración de compuestos esenciales en la planta y también de algunos nutrientes y metabolitos secundarios. Al ser el proceso fotosintético más eficiente, la planta logra concentrar mejor también todos sus metabolitos secundarios y sus nutrientes. También son observadas modificaciones morfológicas, por ejemplo, coloraciones en hoja, grosores de tallo, el grosor de la hoja como tal, la distancia entre nudos, condiciones morfológicas en general de la planta que se ven alteradas a través de la modificación de la luz. Y muchas veces pues esas alteraciones se hacen para ajustarse un poquito a necesidades específicas de una planta o demandas del mercado, en el caso de las plantas ornamentales, por ejemplo. También se reportan mejoras en post cosecha, ¿verdad? Frutas de mejor calidad, mejor apariencia, con mejores condiciones también para soportar, digamos, todo lo que sería el proceso de la post cosecha y con la gran ventaja asociado a esa concentración de metabolitos secundarios y de nutrientes de mejorar también, pues, el valor nutricional del producto que se esté cosechando. Y tendríamos también lo que se reporta en cuanto a disminución de incidencia de plagas y de enfermedades. En el caso de las plagas, básicamente el tipo de radiación que emiten estas lámparas altera la radiación natural, evidentemente, y va a desorientar la manera como el insecto percibe a las plantas. De esta manera, le es más difícil ubicar a las plantas y por lo tanto ser un problema de importancia en el cultivo. Y en el caso de las enfermedades se dice que las luces también pues, ayudan a disminuir problemas de enfermedades y esto se da básicamente porque son plantas mejor conformadas, con mejor desarrollo, usualmente en condiciones protegidas, bien cuidadas y pues además digamos con una condición bastante favorable para su crecimiento, es decir que no es una planta débil ni susceptible que la haría favorable al ataque de diversos tipos de enfermedades. Siendo así, entonces, las aplicaciones en horticultura pues podrían ser varias, desde la que podríamos llamar directamente la producción como tal, ¿verdad? En grandes invernaderos donde el objetivo sería explotar al máximo la genética del material para intentar la mayor cantidad de cosecha posible según el cultivo que estemos hablando, ¿verdad? Y pues no solo preocuparnos por el tema de la cantidad de cosecha, sino también, como les mencionaba, por los aspectos de calidad de cosecha. Otras aplicaciones importantes en cuartos de crecimiento oscuro, ¿verdad? En lo que hoy se conoce más como producciones indoor, básicamente supliendo el efecto de la luz natural, donde lo que se produce es en estantes. En el caso también de cuartos de crecimiento, especialmente para lo que sería producción in vitro,
diferentes cultivos, especialmente para producción de semilla limpia, por ejemplo, para conservación de germoplasma, para aumentar tasas de reproducción de un material en específico, pues también se tiene mayor eficiencia en utilizando este tipo de lámparas. Anteriormente se usaba mucho las lámparas fluorescentes en este tipo de producciones in vitro y gradualmente se viene sustituyendo hacia lámparas de tecnología LED. Y pues también un nicho interesante va un poquito más orientado a lo que se diría los huertos caseros, ¿verdad? Tener estas agricultura urbana que se llama hoy en día, donde las familias, pues en un espacio reducido, incluso 1 metro cuadrado dentro de su casa, pues podría tener su propio alimento. Como las condiciones de luz usualmente dentro de la casa pues van a ser limitadas, el suplemento de luz sería básicamente a través de las lámparas de tipo LED. El suplemento entre el dosel, que es como se hace de forma más comercial en las producciones en invernadero, pues básicamente lo que se hace es colocar este tipo de barras de luces LED dentro de las plantas con el objetivo de mejorar la calidad de la luz y favorecer el desarrollo del cultivo. En los invernaderos, en cultivos como tomate, pepino, melón, chiles dulces, es común lo que se llama autosombreamiento, donde los estratos superiores van a ir sombreando estratos medios e inferiores de la planta. Las hojas más altas acá van a ir generando una sombra, lo que llamamos el autosombreamiento, y de esta manera disminuye la cantidad de luz disponible para estas plantas y que limita entonces la fotosíntesis total. Entonces, suministrando luz en esas partes medias e inferiores, pues estaríamos corrigiendo un poco ese problema del autosombreamiento. Estas barras de luz básicamente están diseñadas, como les digo, para cultivos de tipo hortícola, como los que les mencioné, de tomate, de pepino, de pimientos, otras cucurbitáceas. En el caso de los ornamentales en rosas, se ha probado también con bastante éxito. Y básicamente lo que emiten es un flujo de fotones constante, en la mayoría de los casos en rango cercano a los 200 o 220 micromoles de radiación. Este ejemplo en particular de lámpara pues tiene una proporción de combinación de luz roja y azul de 80% de luz roja, 20% de luz azul, que es una combinación óptima para el desarrollo de plantas hortícolas, ¿verdad? Muchos de los temas a veces que nos surgen y las dudas que nos surgen es de qué manera, en qué proporción combinar estas luces. Bueno, se ha investigado que esta proporción 80% rojo, 20% azul, es una de las más eficientes y por eso comercialmente se consiguen esas lámparas. Tenemos una gran ventaja de una vida útil de 25,000 horas, lo que nos garantiza pues calidad de luz por un periodo de tiempo bastante sostenido y todo esto con un bajo consumo energético, lo que también es muy interesante pensando en áreas grandes de producción, ¿verdad? Donde no sería viable pues una lámpara que fuera a consumir mucha energía. La gran ventaja de estas luces, como les comentaba, es la facilidad de poder generar la radiación que necesito. Usualmente con aparatos que conocemos como espectrofotómetros, que es un aparatito como el que se ve aquí en la figura, podemos medir esta radiación en particular. Este gráfico corresponde justo a la emisión de luz que está generando ese tipo de lámpara, con esa relación de 20% luz azul, 80% luz roja. Y ven aquí en el rango de la luz visible donde estaría trabajando esa lámpara, que justamente se asemeja a aquel rango donde hay mayor eficiencia en la fotosíntesis.
Las barras, usualmente, como les mencionaba, las colocamos en nuestras condiciones en estratos medios e inferiores. Existen también barras que se colocan, en las partes superiores de las estructuras de los invernaderos, las conocen como top lighting. Y este tipo de luces, pues digámoslo que en nuestras condiciones uno pensaría que no es tan necesario toda vez que tenemos suficiente cantidad de iluminación en esa parte superior del estrato de la planta. En los países donde hay un invierno más fuerte, pues tendría más sentido, entonces, como se ve en la fotografía, ubicar lámparas en el estrato medio, pero también en la parte superior. Aquí interesante que es saber que pues hay un ángulo que forma esa de radiación que forma estas lámparas, que es un ángulo cercano a los 120 grados, lo que nos garantiza una buena cobertura y una buena distribución de la luz en los diferentes estratos, especialmente, como les repito, aquellos que están siendo autosombreados. ¿Por qué esto es importante? Bueno, básicamente, como se ve en esta figura acá, tenemos solo un 23% del área foliar que se concentra en el estrato superior, mientras que en los estratos medio e inferior del dosel tenemos un 77% del área foliar de la planta, del total del área foliar de la planta. Y es justamente en esta sección, en este 77%, que ocurre un autosombreamiento. Por tanto, justo es ahí donde interesaría el efecto de estas barras de luces LED, y es lo que efectivamente pues, se hace en muchos sistemas de producción ya desde el punto de vista comercial. En un invernadero, pues hay un efecto de sombreo importante, ¿verdad? Como les menciono, no solo propiamente el que da la planta, sino la propia estructura, el plástico, especialmente cuando ese plástico ya va generando acumulación de polvo, de algas, de suciedad. Y como se ve en la figura aquí representada, midiendo radiación par, que sería la radiación fotosintéticamente activa, pues se observa una diferencia importante dentro de lo que ocurre en cuanto a radiación afuera del cultivo y lo que se observa ya en el interior del dosel. Esa atenuación de luz se dice que es hasta de un 66%, como se registró en este caso, y por supuesto entonces es muy interesante suplirle a la planta con luz para disminuir ese efecto. Y si esa luz es de alta calidad, pues obviamente la planta con mucha más razón lo va a agradecer. Fue lo que se hizo en unos experimentos que a continuación les muestro algunos de los principales resultados. Por ejemplo, con un tomate se demostró un aumento interesante en el número de racimos por tallo cuando empleamos luces LED en el sistema, un aumento del 13% en cuanto a la cantidad de racimos por tallo, lo que ya nos sugiere una mayor producción. Si nos vamos a evaluar en términos de productividad, observamos un aumento hasta de un 16% en lo que sería el peso comercial de frutos medidos en kilos por metro cuadrado de plantas sometidas a la luz LED utilizando las barras que les he mencionado. Ese aumento de peso comercial viene acompañado de una disminución interesante de fruta no comercial, aquella fruta que pues no cumple ciertas características de calidad del mercado. Y esa disminución del 32% pues termina siendo un valor interesante también para el productor, puesto que garantiza que él va a tener más fruta que es comercialmente factible de colocar en el mercado, lo que va a aumentar sus ingresos. En el caso del pepino, se midió actividad fotosintética en las plantas y en tratamientos, en 2 ciclos de medición, tanto en invierno como en verano, se logró encontrar una mayor actividad fotosintética en plantas que están sometidas a la radiación que da la luz LED. Ese aumento
permite justamente justificar el por qué se observa una productividad mayor en estos cultivos. Lo que observamos en esta siguiente diapositiva: un aumento en la producción comercial de fruta de kilos por planta en 3 años consecutivos, que osciló entre un 13 y un 30% de aumento de fruta comercial, siempre favoreciendo aquel tratamiento donde las plantas estuvieron sometidas a las luces LED. En el total de la producción, considerando ya aquí toda la producción como tal, incluyendo frutas de rechazo y demás, aquí pues también hay diferencias interesantes que responden hasta un 14% a más de producción de fruta total. Como el productor, pues obviamente lo que va a colocar es su fruta comercial, pues interesa saber que al menos un 13% a más de producción fue encontrada usando esta tecnología. En otros cultivos, para salirnos un poco de lo que serían hortalizas de fruto, hay investigaciones también referentes a lo que sucede con las hortalizas de hoja. Por ejemplo, en plantas como lechuga y kale. Aquí es interesante saber cómo es sensible la planta a la radiación que está siendo emitida. Como lo ven aquí en la figura, las diferentes fotografías reflejan diferentes proporciones de cómo fue combinada la luz en este medio. Básicamente probando diferentes radiaciones que van desde el azul al verde, pasando por el rojo y el rojo lejano, en las proporciones que aquí en estos gráficos de pastel se reflejan. Y como esto, pues en el caso de la lechuga, modifique fuertemente, por ejemplo, el grado de la manera como se agrupan y se compactan las hojas, el tamaño de las mismas, la coloración de las mismas. Entonces ya hay cambios morfológicos importantes. En la lechuga roja también se observa diferencias en la manera como se concentran, por ejemplo, las antocianinas, y eso modifica un poquito la coloración que se puede observar en la hoja de la lechuga, y por supuesto modificando pues lo que sería el porte de la planta y el formato que tiene la propia lechuga. En el caso del kale, pues también se observan diferencias, ya sea una planta con tallos más compactos o más alargados, hojas un poquito más frondosas, hojas menos frondosas, en fin, diferencias interesantes que según lo que el productor esté buscando, pues podría ir ajustando de acuerdo a la necesidad que tenga un mercado definido. ¿Cuándo esto es rentable? Porque obviamente estamos pensando de que la inversión no va a ser muy barata, que digamos. Para que tengan una noción de costos, esto por supuesto siempre es variable, pero una referencia podría ser unos $300 por un metro lineal de una barra de luz LED como las que les he mostrado en esta presentación. Y entonces, para que la actividad pues efectivamente sea rentable, pues ocupamos en la mayoría de los casos, tener una producción agrícola protegida, ¿verdad? Que se haga en condiciones donde podamos garantizarle a la planta la mayor protección posible, de forma tal de que se obtenga una buena cosecha, y que ojalá pues que la cosecha que se obtenga sea de productos que son diferenciados y que responden a exigencias del mercado, de forma de que son frutos de los que el mercado está dispuesto a pagar un poco mejor, ya sea por su alta calidad, por su atractivo apariencia, por su mejor sabor, en fin, por el valor agregado que el fruto como tal tiene. Entonces, pues efectivamente es una tecnología que funciona, como lo hemos visto, pero pues interesa, ¿verdad? Que sea rentable, y para que esto sea así, no sería entonces en cualquier cultivo, en cualquier condición, donde sería efectivamente
rentable el empleo de esta tecnología. Para ir concluyendo, mencionarles las nuevas tendencias a partir de las tecnologías de luces LED que se observan hoy en día. Dentro de esto tenemos lo que llamamos la agricultura vertical, también conocida como indoor. Es una tecnología que básicamente lo que busca es concentrar en un espacio pequeño, una área pequeña, una gran cantidad de plantas. Especialmente es muy práctico para lo que sería hortalizas de hoja que tienen un porte pequeño y permiten establecer estos diferentes estratos de producción, ¿verdad? Ahí tenemos una producción en bandejas en diferentes niveles y se aprovecha al máximo el espacio. Como es una condición completamente cerrada de producción, obviamente aquí no habría incidencia de la luz natural y por tanto habría que suministrar esta tecnología de luces LED para que la planta pueda completar su proceso de la fotosíntesis. Concentrando alta productividad y productos además de muy alta calidad. Aquí además se tiene la ventaja de que se producen ambientes bastante limpios, muy inocuos, donde prácticamente no existen agentes como plagas, como enfermedades, y por tanto se reduce muchísimo o prácticamente es inexistente el empleo de plaguicidas, lo que también los mercados agradecen mucho desde el punto de vista de la garantía de la inocuidad del producto y la calidad del mismo. Entonces, pues también es muy ventajoso. Además, se hace aprovechamiento de lo que sería el agua y la solución nutritiva. Estos sistemas muchas veces recirculan el agua y los nutrientes que están pasando en el sistema y por tanto el consumo total es bastante menor en comparación con lo que ocurre en una producción más tradicional. Se dice que en costos propiamente de producción, sin considerar por supuesto la infraestructura, las lámparas y demás, los costos pueden caer hasta un 70, un 80%, básicamente por un aumento enorme en la eficiencia de la producción. Lo otro que les comenté es la tendencia a tener huertos caseros, ¿verdad? Sabemos que hoy contamos en nuestra sociedad con familias de tamaños menores, con muchas personas viviendo en apartamentos o en casas que ya no tienen el área, ¿verdad? De casas en el pasado y por tanto las personas pues no tienen la disponibilidad de quizás cultivar en un patio pues su propia hortaliza. Surge por tanto la tendencia esta de tener hasta en la propia cocina, si fuera el caso, donde cultivar, especialmente lo que serían hortalizas de hoja, ¿verdad? De diferentes especies también que se puedan cultivar. Ahí entonces mientras preparamos nuestros alimentos tenemos a disposición diferentes productos, qué sé yo, orégano, culantro, cebollino, albahaca, y simplemente venimos y cosechamos las hojitas que ocupemos del cultivo que ocupemos y fácilmente tenemos a disposición el producto con la garantía de una limpieza total, de una seguridad total para el consumidor de que es producto que no está siendo pues afectado por aplicaciones importantes quizás de plaguicidas. Y lo otro es que está pues disponible en cualquier momento, ¿verdad? Para el consumidor. Cualquier momento de la semana pues va a tener ahí el producto. Para que esto funcione, pues va a requerir la tecnología de iluminación artificial. Y aquí nuevamente ajustando las necesidades del cultivo, pues logramos un mejor crecimiento de la planta y una mejor calidad para un aprovechamiento favorable del producto. Son tendencias que se observan, que probablemente van a crecer en estos siguientes años
y las investigaciones pues hoy en día pues también se van dirigiendo hacia este sector. Bueno, básicamente es lo que quería comentarles en este tema. Podemos ampliar experiencias y comentarios a través de las vías de comunicación de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, en el correo de la facultad o en el correo personal institucional que ustedes observan en esta diapositiva. Y finalizar haciéndole pues homenaje en la celebración del Día del Agricultor Costarricense a todos aquellos que trabajan para brindarnos alimento y que a la vez lleva sustento a muchas familias en todas las regiones de este país. Un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de todos ellos que nos garantizan productos sanos y de calidad para nosotros. Muchas gracias.